Continuando con el tema, hoy veremos el balance inicial. Balance inicial. El balance inicial o de apertura es el primer informe financiero que se hace al momento de iniciar una empresa o negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que inician actividades. Definición. Es un libro principal de doble columna. Su función es la de demostración gráfica que presenta la empresa al inicio de sus actividades comerciales, indicando de forma ordenada lo que posee, lo que tiene que pagar y el dinero aportado. Es de vital importancia porque clasifica y ordena las cuentas al iniciar las actividades comerciales, y de este se desprenden otros aspectos importantes durante la ejecución de las actividades correspondientes a la empresa. ¿Qué estructura tiene el balance de situación? La estructura que debe cumplir el balance de situación viene dada por el Plan General Contable, que estandariza dicho documento para que todas las empresas. Dicha estructura se divide en tres partes: los activos, los pasivos y el patrimonio neto. La estructura del balance del balance de apertura es la siguiente. Tiene un encabezado, un cuerpo donde se registran todas las cuentas y las firmas de responsabilidad. Clasificación de las cuentas del activo. El activo son todos los bienes depreciables de uso permanente de la empresa. Pueden ser terrenos, edificios, herramientas, equipos de computación, vehículos, maquinaria, muebles, equipos de oficina y terrenos. Continuando con la clasificación, tenemos el activo corriente, valores en efectivo a corto plazo, caja, cuentas por cobrar, mercadería, documentos por cobrar, caja chica y los bancos. Cuentas del pasivo. El pasivo corriente son todas las obligaciones y deudas que la empresa tiene que cancelar en un corto plazo menor a un año. Son los impuestos por pagar, son los acreedores, préstamos bancarios, cuentas por pagar, documentos por pagar, intereses por pagar. Siguiendo con las cuentas del pasivo, tenemos el pasivo diferido, que son los cobros por servicios en forma adelantada, la hipoteca por pagar y los documentos por pagar a largo plazo. El pasivo diferido son aquellos cobros adelantados por servicios, por ejemplo, alquileres cobrados por adelantado, publicidad cobrada por adelantado, comisiones cobradas por adelantado, intereses cobrados por adelantado y seguros cobrados por adelantado. Ejemplo. Siguiendo el enunciado del ejemplo 1 del libro diario, tenemos que la
como primer asiento, el 1 de diciembre del 2012, la empresa X inicia sus actividades con lo siguiente: caja 15.740, muebles y enseres 10.360 bolivianos, cuentas por cobrar 4.140 bolivianos y cuentas por pagar 5.240 bolivianos. Entonces tenemos el balance de apertura. Primero registramos el activo, que son las disponibilidades. Las disponibilidades son caja, la cuenta caja con 15.740 bolivianos. Luego tenemos las cuentas por cobrar, 4.140 bolivianos. Luego tenemos los bienes de uso, que son los muebles y enseres, por 10.360 bolivianos. Luego tenemos las obligaciones comerciales, cuentas por pagar, por 5.240 bolivianos. Luego tenemos el patrimonio, que es el capital, por 25.000 bolivianos. Totalizando, tenemos las cuentas igualadas. Continuando con el tema del balance inicial, hoy realizaremos dos casos prácticos. El primero se refiere a una congregación cristiana. El 5 de diciembre de 2008, una congregación cristiana reinicia sus actividades con lo siguiente: caja 250.000 bolivianos, banco 500.000 bolivianos, muebles y enseres 50.000 bolivianos, gastos de organización 50.000 bolivianos, maquinaria y equipo 200.000 bolivianos, edificio 250.000 bolivianos, terreno 200.000 bolivianos, cuentas por pagar 250.000 bolivianos. Los puntos del 2 al 6 ya están desarrollados en el libro diario. Ahora, teniendo a la mano el modelo de balance inicial o de apertura, lo primero que debemos hacer es colocar el nombre de la empresa. La empresa se llama Fundación Misericordia. Fundación Misericordia, que empieza el 5 de junio, empieza el 5 de diciembre de 2008. Ahora, analizando las cuentas del activo, lo primero que tenemos son las disponibilidades. Ahí se encuentran banco, 500.000 bolivianos. Caja, 250.000. Que hacen un total de 750.000 bolivianos. Luego tenemos en bienes de uso, muebles y enseres, 50.000 bolivianos. Luego tenemos maquinaria y equipo, 200.000 bolivianos. También tenemos edificio, 250.000. Terreno, 100.000 bolivianos. Hacen un total de 600.000 bolivianos. En intangibles tenemos gastos de operación, que hacen un total de 50.000 bolivianos. Totalizando, tenemos 1.400.000 bolivianos.
Pasamos a las cuentas del pasivo. ¿Qué tenemos? En obligaciones comerciales tenemos cuentas por pagar. Que son 250.000 bolivianos. Nos falta calcular el capital. Como ya sabemos, el capital resulta de la resta del total activo menos el total pasivo. Por el momento 250.000 es el total pasivo. Entonces, haciendo la resta respectiva, el capital es 1.150.000 bolivianos. Totalizando tenemos 1.400.000. Ese sería el balance de apertura para la Fundación Misericordia. Para el segundo caso tenemos la empresa Congregación Cristiana, que reinicia sus actividades el 5 de junio de 2007. Caja 100.000 bolivianos. Muebles y enseres 30.000 bolivianos. Cuentas por pagar 30.000 bolivianos. Banco 50.000 bolivianos. Vehículo automotor 50.000 bolivianos. Letras por pagar 20.000 bolivianos y un terreno de 120.000 bolivianos. Teniendo el formulario, como ya sabemos, del balance de apertura, lo primero que debemos hacer es colocar el nombre Congregación Cristiana. Luego la fecha. Cuando reinicia sus actividades, el 5 de junio de 2007. Analizando las cuentas del activo, tenemos como disponibilidades banco 50.000 bolivianos. Caja 100.000 bolivianos. Que hacen un total de 150.000. Luego tenemos los bienes de uso como terreno 120.000. Luego muebles y enseres 30.000. Vehículo 50.000 bolivianos, haciendo un total de 200.000 bolivianos. Luego tenemos que totalizar el activo. Son 350.000 bolivianos. Ahora pasamos a las cuentas del pasivo y patrimonio. En obligaciones comerciales tenemos cuentas por pagar 30.000 bolivianos. Letras por pagar 20.000 bolivianos. Hacen un total de 50.000 bolivianos. Como ya hemos estudiado, el capital es la resta entre el total activo menos el total pasivo. Entonces tenemos un capital de 300.000 bolivianos. Totalizando el patrimonio tenemos 350.000 bolivianos. Eso sería todo en el balance de apertura. Guiados en estos ejemplos, estoy dejando ejercicios para que ustedes los realicen.